Siguiendo, Andy, con los resultados del estudio del BID y que tiene, como decíamos, resultados muy interesantes. En este segmento vamos a hablar un poco del porqué, de cuáles son algunos elementos que los autores de este documento entienden que la América Latina y los países, de hecho, dentro de la América Latina, pues han podido hacer mejor o no han hecho. Y esto no es trivial. Mira, en la gráfica que vamos a poner ahora en pantalla, ustedes van a ver ahí, ¿qué hubiese pasado con el PIB? Ese en amarillo es la realidad del PIB de la región. En índice. En un índice, claro. O sea, los dos PIBs en el año 60 eran iguales. Y uno de ellos lo dejaron como pasó. Y el otro le aplicaron solamente la misma tasa de inversión que tienen las economías, pero más eficiente. O sea, le aplicaron el índice de eficiencia en esa inversión. Que ¿verdad? prevalece en esos países que del Asia. que prevalece en esos países del Asia. Y estamos hablando que es casi el doble, Andy, que la región... Si hubiese corrido con el mismo tipo de índice, hoy día el PIB de todos los países de la región sería el doble de lo que realmente es. De lo que realmente es. O sea, hemos perdido 50%. Así mismo. Hemos perdido del 60 al 2015, estamos hablando de 55 años. Entero, porque eso fue en 55. Eso quiere decir que nos faltaría 55 más. No, así no se llega. Así es imposible. Y eso es solamente aplicando, Andy, la misma tasa de inversión que tienen estos países, solamente corrigiendo la eficiencia por nivel de eficiencia. Si le metes... Si le entro, que tengan la eficiencia, la tasa de inversión de Asia, o sea, no solamente ese promedio de 35, 40%. Así mismo, 35, 40%, como vamos a ver. Contra un 20 quizás nosotros. Así mismo, estaríamos, Andy, casi 5 veces por encima. Imagínate la pobreza en esta región. No, habría desaparecido. O sea, estaría muy ya como algo muy marginal. Y eso, que somos de los países que salimos con el índice de felicidad más alto. Eso también tenemos que evaluarlo, Andy. Sí, bueno, pero... habría que ver, porque eso es importante también, eso es importante. Sí. Pero imagínate lo felices que tuviésemos el triple de felices. Sí. Pero la realidad es que lo más importante, lo que cualquier empresario te preguntaría, y te preguntaría cualquier persona, oye, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer para cambiar esta situación? Y de hecho, el estudio presenta algunos indicadores, como dicen ellos, contrafactuales, ¿verdad? Y algunos indicadores también de referencia con los países que han sido más exitosos para poder evaluar este resultado. Vamos a ver en pantalla ahora. Lo primero, que ya lo habíamos hablado, el tema de la tasa de inversión. Si tú ves ahí en pantalla la tasa de inversión de las economías asiáticas, que es la primera de la Asia emergente, 40. Estamos hablando que pasó en el 84 de ser 30% a 40. Pero no es que hoy sea 40. No, es que aumentó de 30 a 40. Y desde el 84 es la mayor comparado con los otros países. Sí. O sea, no es porque que hoy sea 40, no importa si fue que subió en los últimos 4 años, no hubiese tenido estos resultados. Es que se ha mantenido por encima del 30%. Y la brecha con respecto a los otros países se ha ido ampliando. La otra región que le sigue obviamente es Medio Oriente, África del Norte. Y si tú ves, las dos regiones más bajas son América Latina y el Caribe y África, el rojito y el amarillo. Esos dos que están ahí, que no se ve muy bien el color, pero los dos más bajos ahí son América Latina y el Caribe y África. Y claramente la brecha, estamos hablando de brecha de más de 15 puntos hoy en día. Y en el pasado era alrededor de 10. Si hay una diferencia en la tasa de inversión de 10% y que consistentemente más alta, claramente nosotros no podríamos esperar resultados extraordinarios. Sí, en el caso de América Latina, Jackie, si tú lo ves bien ahí, la diferencia es más de 20 puntos. La diferencia es más de 20 puntos. Entre la roja y la gris es más de 20 puntos. Y algo interesante también, que hay un reflejo ahí, fíjate la pobreza también de las propias economías avanzadas con sus niveles de tasa de inversión. Son economías que tienen unos problemas fiscales tan tensos.
que no están dejando ya mucho espacio para inversión pública y la privada no encuentra esquemas de incentivos interesantes. Las tasas tributarias de tributación hasta hace poco Estados Unidos empezó a cambiar tratando de hacer girar esto. Pero de nuevo, las economías avanzadas del mundo no van a poder lidiar con China, Singapur, Corea del Sur, Malasia, Tailandia, allá arriba, invirtiendo ese ritmo y ellas aquí abajo. O sea, uno ve ese gráfico y dice, bueno, en 10 años el Asia se chupa el mundo en términos de participación en el PIB global, cuando por ejemplo ya se proyecta que en el año 2026 China va a sobrepasar a Estados Unidos como la economía más grande del mundo. Uno no puede tener la duda cuando uno ve esta tasa de inversión. O sea, eso luce hasta cierto punto un hecho inevitable. Tendría que verificarse un colapso en el Asia grande para evitar que esto suceda. No, y ahí tendrían inclusive que haber y que está ocurriendo poco a poco, ¿verdad? Que es un cambio cultural, porque hay un gráfico que no traje ahí, pero cuando tú ves las tasas de ahorro también. Pero claro, porque hay un paralelismo, sí. Es un espejo, o sea, tú puedes invertir mucho si tú ahorras mucho, si tú no ahorras mucho, tú no puedes invertir demasiado, a no ser que tú te vuelvas loco y tengas un déficit de un 10%, privado y público, y lo importe de fuera todo para... Bueno, eso no es sostenible. Bueno, tienen que ser unas Estas son inversiones, economías, en cambio, que tienen superávit en sus cuentas corrientes realmente importante. No, y es cultural, Andy. O sea, la cultura del ahorro en esa economía y de la austeridad es importante. Ha ido cambiando un poquito, pero ciertamente ellos están tratando de que la gente consuma más, pero tú lo ves, solamente hay que verlo ya aquí, con la obsesión de las familias orientales, asiáticas, con los estudios de sus hijos. Eso rápidamente te transmite una imagen de una cultura obsesionada con el largo plazo. Están mirando al futuro, o sea, y para ellos la prioridad es esa. Y todo lo que haya que ahorrar para darle a los hijos la mejor educación, lo van a hacer. Y si además de eso tienen que invertir, además de recursos, tiempo, pues también lo van a hacer. O sea, es un commitment que tienen esas sociedades, que nosotros nos ponemos la pila, o vamos a tener que aceptar que ese va a ser el nuevo imperio del mundo, que van a trazar las reglas. Y yo creo que eso es lo que está viendo Estados Unidos. O sea, dice, espérate, este es un juego que definitivamente está tomando un giro delicado y tenemos que acelerar el paso y ver de alguna manera si es posible desacelerarlos un poco ahí. Pero, Andy, en estos días me comentó una persona que estuvo en China que me dice... Jacqueline, esta gente están haciendo su proceso de planificación ahora del 2070. Sí. Del 2070. O sea, ya ellos planificaron todo hasta el 2070. Y nosotros no tenemos bien planificado hasta el 2020. Por Dios. Mira, en la próxima gráfica, y hablando de inversión, están las tasas de inversión para diferentes países de América Latina. El más alto, una tasa de inversión casi del 45% es Panamá. Sí. No nos vamos a ir a Asia, vámonos aquí al vecino Panamá, país de Panamá. Recuerda, está un poco influenciado por las inversiones de la autoridad del Canal de Panamá. Eso se espera que baje un poco, pero... ¿Va a bajar a 30? Va a bajar, pero como quiera. No, a 35 quizás, no a 30, no. 35. O sea, Panamá es una economía que se está beneficiando mucho de influjos de capitales de todo tipo y están invirtiendo mucho en infraestructura. En infraestructura. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Ahí tú tienes, por ejemplo, República Dominicana, que dentro de los países de la América Latina se sitúa en uno de los que tiene quizá una tasa de inversión, no de las más altas, pero sí dentro de los 10 primeros países, de los 8 primeros países con tasa de inversión. Y luego, muy pegado está Perú, Chile, México. Chile hoy en día invirtiendo a tasas alrededor del 20%. Nosotros ahí nos vemos en el año 2017 con una tasa de un 23%, más o menos. Sí. Y claramente estamos hablando de 20% de diferencia con Asia. Sí. Después de 40 y pico, 55 años de diferencia en calidad y cantidad. Okay. Aquí ahí va a haber un punto ya que interesante, y es todo esto de la llamada Ruta de la Seda para apoyar los programas de expansión de infraestructura física
en muchos países del mundo, entre los cuales ya varios países de la América Latina han tratado de ver cómo se insertan. De nuevo, el país que está mostrando mayor agresividad en eso es Panamá. Está abriendo y discutiendo con el gobierno de China diferentes espacios para permitir el ingreso de capitales en proyectos de infraestructura física pesada en Panamá. Y no se cierra la puerta tampoco a grandes contratistas de la región que han jugado un peso interesante en el levantamiento de infraestructura, independientemente de los ruidos por ausencia de transparencia. Me refiero al caso, por ejemplo, que leí esta semana una noticia en la prensa de cómo la empresa brasileña Odebrecht sigue muy metida en Panamá, ejecutando, creo, proyectos por el orden de los 3.000 millones de dólares. El gobierno en paralelo ha estado siguiendo el caso de aclarar qué fue lo que sucedió, penalizó a la empresa, pero no por eso se va a detener. O sea, ha seguido el modelo occidental o norteamericano, donde tú penalizas a la empresa, pero no por eso deja de contratarla o deja de utilizarla. O sea, ese es un modelo que ha funcionado en Europa, ha funcionado también en los Estados Unidos, y algunos países de la región no lo entendieron. Un caso típico es Perú. Perú se envolvió en un análisis ingenuo, sacó la empresa, en vez de decir, no, tú te quedas, tú sigues trabajando aquí, mismo, pero vamos a transparentar y vamos a verificar qué fue lo que tú hiciste y vamos a corregir y tú vas a pagar las multas correspondientes, pero no vamos a dejar de trabajar. Entonces, ese es un tema que la región es nueva en eso y va a tener que aprender de los Estados Unidos y de Europa en su manejo con las corporaciones. Porque lo que sucedió con América Latina y las 20 empresas brasileñas, eso no es la primera vez en la historia de la civilización humana que ocurre. Eso es un fenómeno que se repite continuamente y donde más incidencia tuvo en un principio fue en Estados Unidos y en Europa. Y allá los gobiernos occidentales dijeron, no, espérate, nosotros no vamos a enterrar estas grandes corporaciones. Nosotros las vamos a penalizar, pero al mismo tiempo vamos a lograr que sigan produciendo, que sigan trabajando en beneficio del crecimiento. Nosotros ahora, con este arreglo que tenemos con China, es importante ver cuándo se va a producir finalmente la visita del presidente dominicano a China para discutir un posible acuerdo de áreas de inversión que podrían y necesariamente deberían elevar la tasa de inversión, pero también buscar los mecanismos que garanticen un incremento en la eficiencia en el uso del capital en República Dominicana. Eso tenemos que trabajarlo de manera que esto nos permita potenciar el crecimiento y no perder el ritmo de acumulación que llevamos de los últimos 20, 25 años. Eso es fundamental, Andy, porque no vale nada estas grandes tasas de inversión cuando nos hacemos presos de esa misma inversión. Cuando hay mucho capital que se va a un sector que no es eficiente, tú desmontar eso en el tiempo es muy difícil y te quedas ahí. Mira, otro de los elementos que ellos muestran en el estudio es el tema, como podemos ver en pantalla, de la tasa de interés real, de los préstamos. Para el 2016 eso ha bajado de manera importante, bajó para la segunda mitad del 2017, pero en su momento, en el año 2016, por varios años, República Dominicana dentro de la región, junto con Honduras, era de los que mostraba las tasas de interés real más altas. O sea, llegamos a tasas de interés real en los préstamos, Andy, superiores, cercana al 15%. Hoy en día está más bajo, pero obviamente con el riesgo latente de estos incrementos de tasas de interés internacionales, que ciertamente van a afectar también las tasas de interés, no solamente la tasa pasiva, sino también las tasas activas. Y de hecho, en ese próximo gráfico se muestra, dentro del incremento de esa tasa de interés activa tan alta, cuánto viene, porque la tasa pasiva es alta, o sea, la tasa de costo de fondo de los depósitos es alto, y cuánto es por el margen. ¿Okay? Tú te das cuenta, en la gráfica anterior, tú vas a encontrar un Chile con una tasa de interés de préstamo real cercana al 2.5%, una tasa de interés en préstamos reales. Y ese mismo Chile, el primer efecto, la primera línea verde o azul que se ve en la pantalla, es el efecto que viene
por la tasa de los depósitos Sí. y cuánto viene por el margen Pues financiero. un 70% prácticamente por efecto de la tasa sobre depósito y un 30% por el efecto de margen. En el caso de Chile, o sea que los Sí. márgenes son relativamente Más ajustados, más más ajustados. competitivos. En el caso de Nosotros República damos un Dominicana 50-50. es un 50-50. Entonces, obviamente, estos son Sí. los elementos, esos son de los precios que sí hablan. Claro, Andy. Esos son de los claro. precios que sí te están hablando de la realidad de la eficiencia económica dentro de los países. En el próximo segmento, Andy, vamos a concluir viendo otros elementos que las economías tienen que mirar de cerca y que tienen para cambiar, y además algunas opciones de política, sobre todo en el Ok. caso de política fiscal. Perfecto. Pausamos.